quiero invitar a que podáis abrir la Biblia en el primer libro del profeta Samuel. Primero, no se dice primera de Samuel, es primer libro de Samuel, no primera. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Vamos a leer solamente de momento un versículo. Hoy tenemos el tiempo un poco reducido por el tema de protocolos, medidas de seguridad y demás. ¿Versículo que ha dicho usted? 1 Samuel 15, el 17, versículo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 17. ¿Lo tenéis? Bien, como es solamente un versículo, lo voy a leer en un par de versiones. ¿De acuerdo? Dice esta versión, os la recomiendo, últimamente la estoy usando mucho. Es una versión que se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Te la recomiendo, es una versión espectacular. Y en esta versión dice así este versículo. Dice, Samuel dijo, o sea, el profeta Samuel se está dirigiendo a alguien. ¿A quién se está dirigiendo el profeta Samuel? Al rey Saúl. A David no. En ese momento se está dirigiendo al rey Saúl. ¿De acuerdo? Que es el primer rey sobre Israel en la historia del pueblo de Israel. Dice así. Aunque te consideras, fíjate qué tremendo, y era rey, y era rey, aunque te consideras insignificante, eres el jefe de las tribus de Israel, pues el Señor te ha ungido como rey de Israel. Una pregunta, ¿quién escogió a Saúl? ¿Quién escogió a Saúl? Porque aquí dice que el Señor lo ha ungido, sí, pero ¿quién escogió a Saúl? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. Saúl, el primer rey de Israel, fue la elección del pueblo. El pueblo dijo, queremos a un rey como tiene, o sea, queremos una forma de gobierno. Ya sabéis que antes de que Israel tuviese rey, gobernaban los jueces, o daban la palabra, daban las instrucciones de Dios directamente los profetas, ¿de acuerdo? Y entonces el pueblo, pues digamos que empezó a tener contacto, a relacionarse con las naciones paganas de su alrededor, el pueblo de Israel, y ellos quisieron ser iguales que los demás. Los demás tenían reyes que gobernaban sobre ellos, reyes que decretaban leyes, reyes que ejercían algunos de ellos pues el yugo, una verdadera dictadura, una opresión sobre el pueblo. Total, que ellos quisieron la misma forma de gobierno que las naciones paganas que tenían a su alrededor. Y pidieron rey. Y Dios dijo, ok, ¿queréis rey? Pues escogedlo vosotros. Y ellos escogieron a Saúl bajo una serie de criterios, ¿vale? ¿Qué criterios? Porque, pues que era el más guapo y el más alto que había por ahí y el que sobresalía de entre ellos, ¿vale? Entonces, bajo una serie de criterios, ellos dijeron, queremos a este sobre nosotros para que nos gobierne, para que nos dirija. Y Dios dijo, ok, ¿qué hizo Dios? Respetó la decisión del pueblo. Aunque luego, más adelante en el Nuevo Testamento, eso se llama como libre albedrío. El pueblo escogió y Dios respetó la elección del pueblo. Es decir, amados, nosotros tenemos el libre albedrío de parte de Dios. Es decir, tú decides, tú escoges, tú tomas tus propias decisiones. ¿Amén? ¿De acuerdo? Entonces, la gente luego tiene la mala costumbre de echarle la culpa a Dios de las propias decisiones que uno toma. Pero eso sería para otro tema. Entonces, el pueblo escoge a Saúl, pero fíjate, Dios respeta la decisión de Saúl, del pueblo, hasta el punto que dice que también lo unge. Lo unge. Ungir a alguien en aquel tiempo significaba verdaderamente que tenía el favor y tenía el respaldo y el reconocimiento de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces vemos que realmente, aunque no fue la elección de Dios, Dios sí respaldó y favoreció, o quiso favorecer a Saúl, enviando al profeta Samuel para ungirle. Mira cómo dice esta versión. Dice, Samuel dijo a Saúl, he aquí que aunque eras insignificante, y ojo a la expresión, en tu propia opinión, llegaste a ser el jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ungió para que reinaras sobre Israel. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a orar
y presentar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, aquí en Cieza te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Queremos ahora, Señor, escuchar tu voz, queremos pedirte que nos hables de una manera poderosa, de una manera profunda, de una manera viva, Señor, a cada una de nuestras vidas, a cada uno de los aquí presentes y reunidos en este lugar, en esta mañana de domingo. Padre, bendice pues tu palabra, envíala con poder, envíala, Señor, y que esa palabra tuya caiga, Señor, en buena tierra y que produzca ese fruto esperado y deseado, Señor, para el cual tú la envías. Que así sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Padre, despejamos nuestras mentes, despejamos todos nuestros sentidos y ponemos, Señor, toda nuestra atención en escucharte a ti hablar en esta mañana. Que a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén, amén y amén. Dan un aplauso al Rey. Vamos a leer, prácticamente solamente es un versículo. Dice, Samuel dijo, aunque te consideras insignificante, eres el jefe de las tribus de Israel, pues el Señor te ha ungido como rey de Israel. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Vale? Y están a las puertas de entrar a la tierra prometida, hartos de pasar por el desierto, y el Señor le dice a Moisés, prepárame un equipo, prepárame un comando. Y prepara un equipo de 12, un príncipe escogido de cada tribu, para enviarlos ¿a qué? A espiar la tierra, ¿vale? Entonces manda ese equipo, esa avanzadilla, ese comando, los mandan y están 12 días espiando, 40 días, los 12 espiando la tierra. Y de regreso, ellos dan un informe. ¿Sabéis que dos de ellos, ¿quién? Josué y Caleb, dan un informe muy bueno de la tierra. Es tierra donde fluye la leche y la miel, y incluso traen una muestra del fruto de esa tierra, ¿verdad? Y 10 de ellos dan, fíjate, habiendo visitado, habiendo espiado la misma tierra, 2 de ellos dan un informe positivo y 10 de ellos dan un informe totalmente negativo y opuesto al informe que dan Josué y Caleb. ¿Y qué dicen que hay en esa tierra? Gigantes. No dice que la tierra fluye la leche y la miel, no dice que la tierra es buena. Lo único que vieron que fueron los gigantes, es decir, vieron los moradores de la tierra. Vale, hay gigantes aquí y hay un versículo famoso en Números 13, creo que es el 31 o el 33, no recuerdo bien, creo que es el 33, búscalo, Números 13, 33, donde en ese informe dice que ahí vimos gigantes como los hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ¿a qué? Pero a nuestro parecer. O sea, no es que, porque realmente ellos no tuvieron contacto con los moradores de la tierra, sino que ellos vieron a los moradores de la tierra, los vieron de alta estatura, y ellos comparan, digan conmigo, las comparaciones son odiosas. Amén. ¿Es el 33? Números 13, 33. Ahí jueces 13, 25, hasta 25. ¿Cómo? Jueces 13. No, jueces no, números. Números, libro de Números. Capítulo 13, verso 33, creo que es. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer. No fue que los gigantes o los moradores de la tierra le dijeron a ellos. ¿Es el 33? Sí. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así, eso es una mentira, y así les parecíamos a ellos. Eso es una añadidura para reforzar lo que ellos estaban diciendo, porque ellos en ningún momento tuvieron contacto con los moradores de la tierra. Entonces, eso es, Números 13, 33, a nuestro parecer. Es decir, no es que los gigantes le dijeran, o los moradores de la tierra le dijeran, ¡ay, mira qué chiquito! No, sino que ellos se vieron chiquitos en comparación con los demás, ¿de acuerdo? Y fíjate qué tremendo, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, los hijos del Señor, respaldados por Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, se vieran pequeños frente a un pueblo pagano? ¿Amén? Eso es otra historia. Pero la expresión a nuestro parecer, ¿por qué? Porque aquí vuelve a aparecer esa expresión. No pone a nuestro parecer, pero pone en tu propia opinión, que es lo mismo. En la opinión de ellos se vieron pequeños
y Saúl, en su opinión, se vio como, lo hemos leído, se vio insignificante. Digan conmigo, insignificante. Como le dice el profeta, he aquí, aunque eras insignificante en tu propia opinión. O sea, eso es como él se veía a sí mismo. Pregúntale a aquel que está a tu lado, dile, ¿y cómo te ves tú a ti mismo? Amén. Aleluya. Te tienes que ver muy guapo. Amén. Aleluya. Tienes que tener la estima bien subidita. Aleluya. Yo por la mañana me pongo delante del espejo y me peleé el viernes, ¿vale? Me rapé el viernes porque ya el peluquero de mi pueblo estuvo con coronavirus, él y toda la familia, y tuve que esperar, y al final tenía un pelaco, me levantaba por la mañana y parecía... Pues así, un ogro, parecía un ogro con ese pelo y todo blanco, aleluya, porque conforme va creciendo se pone largo, parece que es más blanco, y me levantaba por la mañana y así, con todo ese pelo así, todo así. Qué guapo eres, leche. O sea, hay que tener buena estima, amén. Hay que verse uno como Dios lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te ve hermoso, por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Entonces, escucha. Ese hombre, a pesar de que era rey, a pesar de que era el rey de Israel, tenía una baja opinión de sí mismo. Tenía un bajo concepto de sí mismo. O sea, ¿cuál era la enfermedad que padecía este hombre? Espiritual. Baja autoestima. Este hombre era un acomplejado. ¿Entienden la palabra acomplejado? Este hombre era un acomplejado. Entonces, un solo versículo que acabamos de leer nos despeja toda duda y no deja lugar a espacio ni a especulaciones acerca de cómo Saúl, a pesar de ser rey, se veía a sí mismo. Se veía, digan conmigo, pequeño. Se veía insignificante. Aleluya. Un solo versículo nos revela la imagen que Saúl tenía de sí mismo. Amado, tú tienes que tener un buen concepto de ti mismo. Tú tienes que tener una buena imagen de ti mismo y de ti misma. ¿Amén? Porque tú eres hijo e hija del Dios de los cielos, cuando dicen amén. No me quiero adelantar. Entonces, el problema en sí, porque muchas veces nos han enseñado, o nos han dado a entender en muchas prédicas, que el problema en sí era que Saúl gobernaba para agradarle a la gente. Que Saúl gobernaba para recibir las alabanzas del pueblo y para, si nos entienden la expresión, para darle el gusto a la gente, para darle a la gente lo que la gente pedía o lo que la gente quería. Pero yo te voy a decir algo. Saúl es cierto que gobernaba para agradar al pueblo, pero eso no fue su problema. El que él gobernase para agradar al pueblo y para tener al pueblo contento, eso fue la consecuencia de su problema. Y su problema era que era digan conmigo, acomplejado. Entonces, su problema de baja autoestima lo llevó y lo empujó precisamente a gobernar para tener al pueblo contento. Porque normalmente los gobernantes, muchas veces los que gobiernan, tienen que tomar decisiones para agradar al pueblo o muchas veces decisiones de interés para una nación, y muchas veces esas decisiones o esas leyes van en contra de lo que el pueblo quiere. No es fácil gobernar, y menos con los políticos que tenemos hoy en día. Eso es otra historia. Pero no es fácil gobernar. ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones muchas veces por el bien de la nación, decisiones que van en contra del pueblo, o decisiones que el pueblo o la sociedad no entiende o no recibe con buen gusto. ¿Amén? Así que no es fácil gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No es fácil gobernar. No es fácil. Yo llevo ya 18 años va a hacer que llevo pastoreando. 18 años. El 1 de abril cumplo 18 años de ministerio. Y tengo que tomar decisiones. Y he tenido que tomar decisiones. Y muchas veces decisiones que ni siquiera el liderazgo ha entendido. Amén. Ni siquiera mi gente de confianza a mi alrededor ha entendido, pero he tenido que tomar decisiones porque delante de Dios así entendía que era lo más favorable o lo más saludable para el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que luego me equivoco, pero me equivoco yo.
Y las cuentas me las pasa el Señor a mí. Pero no es fácil tomar decisiones. ¿Amén? En ninguna de las escalas, en ninguna de las esferas de la sociedad no es fácil tomar decisiones. Hay padres que toman decisiones que los hijos no entienden. ¿Amén? Hay profesores que toman decisiones que los estudiantes no entienden. ¿Amén? Entonces, qué tremendo, ¿no? Digan conmigo, no es fácil tomar decisiones. Y más, si tenemos ese problema que tenía Saúl, baja autoestima. Porque realmente él no tomaba decisiones, sino que gobernaba según el pueblo le pedía. Amén. Digamos que era manipulable. Digan conmigo, manipulable. Porque normalmente una persona de baja autoestima es fácilmente ¿qué? Manipulable. Influenciable. Entonces su falta, digan conmigo, falta de identidad. Saúl carecía de falta de identidad. Saúl carecía de falta de ¿qué también? Empieza por C. C-A-R-A. C. T-E-R. Carácter. Pues Saúl carecía de identidad y Saúl carecía de carácter. Es decir, el no saber quién era. Y ojo al detalle, porque el profeta le dice, Samuel le dice, Jehová te ha ungido. O sea, cuando el profeta le dice, Jehová te ha ungido, significa, tienes el respaldo de Dios. Tú gobierna, tú tomas decisiones que Dios te va a respaldar. Amén. Entonces, el profeta le está diciendo que Jehová te ha ungido, ha cogido el cuerno del aceite y lo ha derramado sobre ti. Y eso significa que tienes el favor de Dios, que tienes el beneplácito de Dios. Aleluya. Que tienes el respaldo de Dios. Entonces el profeta se lo recuerda. Pero a pesar de que Saúl tenía el respaldo de Dios, se le pasó por alto de que Dios estaba con él. Muchas veces cuando uno tiene baja autoestima, no se acuerda de que Dios ha prometido que va a estar con él. Amén. Amén. De que Dios te respalda, de que Dios te favorece. Entonces fíjate, el no saber quién era él, el no saber quién era él, el no entender la posición, digan conmigo, oficio. Porque él desempeñaba un oficio. ¿Se ve bien? ¿O me tengo que echar para atrás? Me tengo que echar para atrás. Si no me salgo del cuadro. Ahora. Entonces, el no saber quién era, el no entender la posición que ocupaba y el no comprender que Dios estaba con él, ¿le costó? ¿Le costó qué? El reinado. Le costó el reinado. Le costó la posición. Mira el que está a tu lado, dile amado. Dile amado o amada. Dile, no vayas a ser sacado o sacada de tu posición por tu falta de carácter y tu falta de identidad. Hay gente que es echada de una empresa porque no tiene carácter. Son buenos trabajadores, pero no tienen no tienen carácter. El carácter te lleva a tener iniciativa. Y muchas multinacionales buscan que la gente tenga iniciativa. No que la gente, hay gente que se conforma. Y la Biblia nos dice que vayamos nosotros, que vayamos una mía más. ¿Qué significa ir una mía más cuando tú eres el empleado de una multinacional? ¿Qué significa una mía más? Pues no es conformarte con cumplir con tu horario y pim pam pum y a la casa. No. Porque los jefes, los jefazos, que no tienen un pelo de tonto y que el único interés que tienen es que la multinacional vaya hacia arriba, están pendientes de ti. Los ojos del Señor están sobre nosotros, pero los ojos de los jefazos también. Y si ven en ti conformismo, tienes todas las papeletas ¿para qué? Para el finiquito. La gente busca gente que ¿qué? De iniciativa, echada para adelante. ¿Cuánto dicen amén? Y para eso se necesita carácter, ¿sí o no? Bien, pues eso es lo que de todo esto que estamos hablando, Saúl no tenía nada. Aquí de Saúl no hay ninguno, pero Saúl no tenía nada. Y fíjate, cuando el profeta Samuel
a Saúl que Dios le daba la orden y Saúl lo único que tenía que hacer era obedecer lo que Dios le decía. Y Dios le dice, ve, mata a Amalek y mata a las ovejas, mata a los niños, mata a las mujeres. ¿Que Dios más malo? No. Eso tiene un significado espiritual. Mata a todo el mundo y mata a los ganados. ¿Y qué hace este hombre? Primeramente salva la cabeza del rey de Amalek y se reserva lo mejor de los ganados, de las vacas y las ovejas. Pero la respuesta que le da Saúl a la recriminación que Samuel le hace es tremenda. En el versículo 24. Mira, búscalo, toma nota, pero mira, dice así. Cuando Samuel se acerca para recriminarle el haber perdonado lo mejor de las ovejas y las vacas de los amalecitas, la respuesta de Saúl es la siguiente. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama en Murcia? Eso se llama ser un calzonazo. ¿Sí o no? Temí al pueblo, tuvo miedo del pueblo. ¿Cómo va a tener miedo del pueblo el rey? Si era el pueblo que tenía que tener al rey, ¿sí o no? ¿O no? Temía al pueblo y consentir. ¿Tú sabes lo que significa el verbo consentir? Cuando tú te escuchas muchas veces cuando uno viene y dice, uy, el hijo de fulana y de mengano es un consentido. ¿Qué significa un hijo consentido? Malcriado. Un mal educado y malcriado. Caprichoso. Entonces, cuando la Biblia dice que Saúl consintió a la voz de ellos, consintió el capricho del pueblo. Y él se encargó. Hay padres de familia que se encargan de levantar críos como consentido, malcriado, maleducado, que luego cuando se levantan le provocan un dolor de cabeza que no vea. ¿A quién? Al que lo educó. Pues aquí le pasa el mismo, en otra escala, al rey Saúl. Él se encargó de maleducar y malenseñar al pueblo. Y el pueblo se le rebotó. Y él tuvo que consentir a la voz de ellos porque tenía miedo de ellos. ¿Qué hacen los padres cuando los hijos se les escapan de las manos? Y ya los niños crecen 14, 15, 16. Los padres empiezan a tener ¿qué? Miedo de ellos. Miedo de los hijos. ¿Por qué? ¡Ay, yo no sé lo que le pasa! ¿Qué he hecho yo con este niño para que me salga así? Malcriarlo. Consentirle. Digan amén. ¿Estoy en lo cierto, sí o no? Amén, así es. Entonces, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Esta versión dice, eso está en 1 Samuel 15, 24. Dice, qué tremendo. He obedecido a la gente por miedo. ¿Cómo? En vez de que el pueblo lo obedezca a él obedecía al pueblo. Digan conmigo, los papeles cambiados. Los roles se habían ¿qué? Cambiado. Qué tremendo. Los roles en el gobierno de España están cambiados. Los roles en el gobierno español están cambiados. ¿Sabes quién gobierna? No gobierna Pedro Sánchez. Gobierna el Moña. Claro, gobierna el Moña. ¿Pero por qué gobierna el Moña? Porque si no se le acaba el chupe al otro. Entonces, es tremendo que gobierne uno con una representación parlamentaria como muy pequeña. Con 35 diputados realmente está gobernando España porque el otro lo está ¿qué? Consintiendo. El otro lo está consintiendo ¿por qué? Porque sé que es el mismo espíritu que en el tiempo de Samuel. ¿Por qué el presidente está consintiendo al vicepresidente? ¿Por qué? Porque tiene miedo de qué? De perder su silla. De perder su silla, amado. ¿De qué tenía miedo Saúl? De perder su corona. Digan amén los que lo están viendo. Entonces Saúl murió a
hace siglos, pero el espíritu de Saúl sigue vivo. ¿Lo ven o no lo ven? Qué tremendo, ¿verdad? Y se va repitiendo ese mismo espíritu entre los gobernantes de la tierra. ¿Por miedo a qué? A perder la vara del poder. ¡Terrible! ¡Amados! ¡Terrible! Ahora es otro tema que no toca esto hoy, pero bueno. Entonces, todo lo que acabamos de ver de Saúl, en un solo versículo, sacan a la luz un carácter débil. Digan conmigo, debilidad. Un carácter influenciable. Un carácter manipulable. Y un carácter fácilmente manejable. Es decir, sin firmeza alguna y con una nula identidad. Lo tremendo es que Saúl lo tenía todo para ser un buen rey. Lo tenía todo. Saúl lo tenía todo para tener éxito en el oficio que él desempeñaba. ¿Cuál era el oficio que Saúl desempeñaba? Rey. Lo tenía todo para ser un gran rey porque tenía preparación. O sea, no solamente era hermoso de apariencia, porque dice la Biblia que Saúl destacaba del resto de los varones de Israel, destacaba cuello y cabeza. O sea, era mucho más alto. Si los filisteos tenían como gigante a Goliat, el gigante de Israel era Saúl. Amén. El rey David, el que vino después, era un debilucho. Era muy hermoso de apariencia de rostro, pero era un chaval muy debilucho, físicamente hablando. Pero tenía el respaldo de Dios. Y al tener el respaldo de Dios, un chaval debilucho corría detrás de un oso y lo despedazaba. Eso también es otra historia. Amén. Pero fíjate, entonces este hombre lo tenía todo para tener éxito, pero su problema de baja autoestima, de acomplejado, fue su perdición. Digan conmigo, su problema fue su perdición. Y fíjate, o sea que él tenía mucho potencial, pero no terminó de explotar, de salir a la luz el potencial que Saúl tenía. ¿Por qué? Por su problema. De falta de identidad, de acomplejado y falta de carácter. Entonces, por causa de su problema, su potencial no pudo desarrollarse. Escucha, hay millones de personas en el mundo, millones, que tienen potencial, pero sus complejos no les dejan avanzar. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo cierto, sí o no, amados? Es así. Bien, ahora vamos a saltarnos varios siglos y vamos a ir hacia adelante y vamos a hacer un ejercicio mental. Visualiza ese momento glorioso, ese momento, uno de los momentos cumbres en la vida de Jesús. Visualiza lo siguiente: una multitud agolpándose. Visualiza el río Jordán. Visualiza a Juan el Bautista bautizando en las aguas del río Jordán. Pim, pam, a uno, a otro, y ¡ay! Bautizaba. Y Juan el Bautista diciendo: yo a la verdad os bautizo con un bautismo, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, que ya era antes de mí, el cual no soy digno de atar ni los lazos de su calzado, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí está Juan el Bautista, pim, pam, y uno, venga el siguiente, venga, pum, 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 para el arrepentimiento, te arrepientes tu pecado, sí, venga, pum, pum, y acepta el fruto digno de arrepentimiento. Ahí Juan el Bautista predicando y bautizando, pim, pam, pim, pam. Digan conmigo, pim, pam, pim, pam. Y de repente, Juan mira. La Biblia dice en Juan 1.29, en el Evangelio de Juan 1.29, que Juan miró y Juan vio que Jesús venía a él. Ojo, ahora viene lo profundo de la enseñanza, Ahora viene el entrecot, aleluya. Toca que está a tu lado y le vamos a comer rico esta mañana. Y de repente Juan mira, y Juan mira a la fila, diga conmigo, la fila. Porque había que ser ordenado, ¿no? Vale. Y Juan mira a la cola formada de la multitud, la cola formada para pasar por las aguas del bautismo. Y de pronto mira, levanta la cabeza y ve que venía él
suelta una palabra sobre su primo. Digan conmigo, el primo. Y suelta una palabra que establece y activa el oficio del primo. Y Juan dice, digan conmigo, oficio. Porque ahora aquí viene el matiz, digan conmigo todos, oficio. Y él dice, miren todos, ¿este es quién? ¿Este es quién? ¿Este es mi primo? No, miren todos, este es aquel del cual yo vengo hablando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Le pueden dar un aplauso al Cordero de Dios? Aleluya. Digan conmigo, ser Cordero es el oficio. Pero cuando Jesús ya activado, porque la palabra de Juan tenía poder. Toca aquel que está a tu lado y dirá, tu palabra tiene poder. Entonces, Jesús ya activado en la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús se somete a la autoridad del Bautista. Jesús se somete a la autoridad de Juan el Bautista, porque dice la Biblia, mira, ¿por qué se somete Jesús? Mira, dice la Biblia que Juan cuando lo vio venir dijo, no. Pero si yo soy el que tú tienes que, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. Le dice Juan a Jesús, pero Jesús le dice, no, es que así conviene que se cumpla toda justicia y toda palabra. Y entonces Jesús sujetándose a la autoridad de Juan, se bautiza en las aguas del río Jordán. Y cuando Jesús se sujeta a la autoridad del Bautista, la Biblia dice que se abre el cielo. Cuando uno se sujeta a la autoridad puesta por Dios, se abre el cielo. Y se oye la voz del Padre. Y no cogí micrófono, ¿se va a grabar igual? ¿Sí? Es que se me olvidó el micrófono. ¿Lo cojo? ¡Se abre el cielo! Y se oye la voz del Padre que dice, ¿este es mi qué? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Vale. Amado, anota esto. ¿Tú para qué has sido puesto aquí en la tierra? Buena pregunta, ¿no? Jesús fue puesto en la tierra para quitar el pecado del mundo. Digan conmigo, oficio. ¿Tú para qué has sido puesto en la tierra? Que alguien me lo diga. Para llevar el evangelio. Uy, qué espiritual está. Claro que sí. Di conmigo, para desempeñar un oficio. Tú has sido puesto para ejecutar y cumplir con una función. Digan conmigo, oficio y función. Yo os he puesto, dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Mucho fruto. Aleluya. Entonces, tú has sido puesto en la tierra para desempeñar y ejecutar una función. Pero ojo, tú tienes que tener una identidad. Digan conmigo, oficio, identidad. Tu oficio aquí en la tierra puede ser cualquier cosa. Mi oficio en la tierra es ser pastor. Mi oficio es pastorear y predicar la palabra de Dios. Tú puedes tener otro oficio dentro del cuerpo de Cristo. Digan conmigo, oficio. ¿Cuál es tu identidad? Eres hijo de Dios. Digan conmigo, soy hijo. Bien. Y la extraordinaria noticia en esta mañana es que tú eres más poderoso en tu identidad que en tu oficio. ¿O sí o no? ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Digan conmigo, yo soy más poderoso. Los que no levantan la voz porque no se lo creen. Pero que vamos a un sitio, vamos a un punto. Digan conmigo, yo soy más poderoso
desarrollando mi identidad que desempeñando mi oficio. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu oficio? A lo que Dios te haya llamado. No, perdón, ahora lo rectifico, porque no es totalmente así. Pero ¿cuál es tu identidad? Hijo de Dios. Entonces, lo tremendo es esto. Porque cuando uno llega a la presencia del Padre, cuando tú tienes intimidad con el Padre y llegas a la presencia del Padre, tú no te acercas a Él como ministro. No te acercas a Él como líder de una iglesia. No te acercas a Él como evangelista. No te acercas a Él como pastor, como maestro, como profeta. Digan conmigo, esto es el oficio. Digan conmigo, esto es lo que uno hace. ¿Qué hacía Saúl? ¿Qué hacía Saúl? ¿Qué hacía? Reinaba. Saúl reinaba. Saúl decretaba leyes. Saúl gobernaba. Su oficio era el de rey. Es decir, era el oficio que desempeñaba Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú llegas a la presencia de Dios en la intimidad, tú tienes que quitarte las vestiduras de tu oficio, de lo que tú haces, y tienes que entrar a la intimidad revistiéndote de las vestiduras de lo que tú eres, hijo de Dios. Amén. No entres a la intimidad de Dios como aquel que desarrolla un oficio, sino entra a la intimidad de Dios como lo que tú eres, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién conmueve a un padre? ¿Quién conmueve a un padre? Un hijo. Aleluya. Para entrar a la presencia de Dios y conmover el corazón del Padre y provocar que la mano del Padre se mueva, hay que entrar a la presencia como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, hijo. Aleluya. Entonces, entiende bien esto ahora. Juan el Bautista desató y activó una palabra sobre Jesús. ¿Qué palabra activó sobre su primo? He aquí el Cordero de Dios. Vale. Y el Padre desató una palabra también sobre Jesús. ¿Qué palabra fue la que activó y desató el Padre? Este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Escucha. Mientras que, es que esto es poderoso, mira, mientras que en la tierra se te revela tu oficio, el cielo se abre para revelarte tu identidad. Entonces, ahora díganme, ¿qué es mayor? Que alguien me diga, ¿qué es mayor? ¿Oficio o identidad? ¿Por qué? Porque lo ha revelado ¿quién? El cielo. Lo ha revelado papá. ¡Aleluya! Entonces tú tienes que entender que eres hijo. Por eso Satanás en el desierto tentó al hijo, no tentó al cordero. Hello. Mateo 4. Si eres ¿qué? Si eres el Cordero de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. O sea que Satanás, por eso ahora tienes que entender que tú eres más poderoso en tu identidad que en tu oficio. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Por eso él no tentó al hijo. O sea, no tentó al cordero, sino tentó ¿a quién? Al hijo. O sea, fue a tentar a Jesús en su ¿qué? En su identidad, no en su oficio. Digan amén los que me están entendiendo. ¿Se dan cuenta que somos más poderosos en nuestra identidad que en nuestro oficio? Yo soy más poderoso en las esferas espirituales como hijo de Dios que con la cobertura y el revestimiento que pueda tener como pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Eso es lo que el pueblo de Dios no entiende. Sí, dale un aplauso a Dios, por favor, aleluya. Entonces, ahora, eso de que tú eres hijo, te lo tiene que revelar el Padre. O sea, tú tienes que llegar a acceder a esa dimensión gloriosa donde el Padre te dice quién eres tú.
¿Dónde está eso? Mira, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lo voy a leer en esta versión. Todo esto, claro, vamos a llegar a un punto, por supuesto, pero tengo que establecer todo esto. Romanos 8, del 15 al 17. Y lo voy a leer en esta versión. Mira lo que dice Romanos 8, del 15 al 17. Dice así. Dice, en cuanto a vosotros, mira el que está a tu lado y en cuanto a ti, no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. ¿Bajo qué régimen estaba Saúl? ¿Qué dice? Hemos leído, tuve miedo del pueblo. ¿Bajo qué régimen estaba Saúl? Del miedo. ¿Y el miedo qué dice? ¿Qué hace el miedo? ¡Te paraliza! Y entonces no puede ser efectivo, ¿sí o no? ¡Aleluya! Ni para adelante ni para atrás. Bien. Entonces, no estamos de nuevo bajo el régimen del miedo. Porque habéis recibido un espíritu, escucha, espíritu con E mayúscula, aquí viene. O sea, el Espíritu Santo, que os convierte en hijos y que os permite exclamar, ¡Abba! ¿Qué significa Abba? Padre. Más exactamente, papá. Bueno, el pastor Miguel Ángel, mi colaboradora en Murcia, dice, papito lindo. Como buen colombiano que es, ¿no? Papito lindo. Pero realmente la traducción de Abba es papá, padre, papá. Digan conmigo, papá. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices papá? ¿Quién le dice a Abba, padre? Aquel que sabe que es su hijo. ¿Sí o no? Santo Dios. Entonces, por eso digo que te lo tiene que revelar el cielo, mediante el espíritu de adopción que clama, Abba, Padre. Seguimos leyendo. Porque este mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, es el que da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. Aleluya. Entonces, ¿quién tiene que darte a ti testimonio de que tú eres hijo de Dios? El Padre, el cielo, el Espíritu Santo, es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabes por qué digo todo esto? O sea, si tú no tienes la revelación, si tú no tienes el testimonio en tu espíritu de lo que tú eres delante del Padre, pues realmente no estás en problemas. Te lo voy a decir así, voy a hacer light, porque realmente lo fuerte es que no tienes nada que hacer. Si tú delante del Padre no sabes que eres hijo, amén. Ahora no, antes sí, cuando eran más chiquitos. Yo tengo dos hijos, mi hija ya va a cumplir. Santo Dios. En agosto 29. ¿Cómo puede ser si yo nada más que tengo 38, tú? No me cuadran las cuentas. Una hija de que va a cumplir 29. Mi hijo la semana que viene cumple 25. Ahora ya no. Aunque bueno, de vez en cuando también. Pero yo recuerdo cuando eran niños, eran chiquitos, y finalizábamos el culto y teníamos el servicio de comida, o a lo mejor quedaban para salir a darse un paseo con los jóvenes, ¿a quién te crees que venían para pedirle perra? A papá. Venía mi hija, dame 10 que me voy. Y a los 5 minutos, mi hijo, dame 10 que me voy. Que hemos quedado con los jóvenes. ¿A quién? Pero eso ¿quién lo hace? El hijo que sabe quién es su papá. ¿Sí o no? Bien. Entonces, si tú no sabes quién es tu padre porque tú tienes un problema de identidad, ¿a quién le vas a ir a pedir? Tampoco tienes que hacer, te metes en problemas. Estoy hablando en el espíritu, digan amén los que me están entendiendo. Bien, entonces, ¿sabes qué pasa? Es que hay muchos hijos
que no terminan de asimilar y de interiorizar de que son hijos. Por eso no piensan como hijos. Y por eso no actúan ni se mueven como hijos de Dios. Digan amén. Y Saúl no tenía esa revelación. Porque hay un momento donde le dice al profeta Samuel, por favor, habla con Jehová, tu Dios. O sea que ni siquiera Jehová era el Dios de Saúl, era el Dios del profeta Samuel, pero no el suyo. Buscadlo, está escrito en primer libro de Samuel 15, cómo él se dirige a Samuel diciéndole, por favor, interven tú a Jehová, tu Dios. Saúl no sabía quién era delante de Dios. Saúl no tenía la revelación de quién era él delante de Dios, a pesar de haber sido ungido por Dios. Es que si Dios te unge, pero tú no sabes quién eres delante de él, ni te vale la unción. Hello. Qué fuerte, ¿no? Aleluya. No sabía quién era en Dios. ¿Por qué? Porque no lo tenía interiorizado. Y como él no tenía interiorizado quién era delante de Dios, eso fue el principio del fin de ¿qué? De su oficio. De su reinado. Díganme amén. Entonces digan conmigo, mucho oficio, pero poca identidad. O sea, demasiado oficio para tan poco carácter. O sea, como que el oficio que desempeñaba Saúl le quedó grande por su falta de ¿qué? De identidad. Entonces, ¿qué es más poderoso? ¿Oficio o identidad? Aleluya, ¿lo tenemos claro ahora? ¿Te has dado cuenta? O sea, el Espíritu Santo en este tiempo le tiene que revelar a los hijos de que verdaderamente son hijos. O sea, nos lo tenemos que creer. Soy hijo de mi Padre que está en el cielo. Amén. Darwin. Amén. Amén. Santo Dios. Me ha pasado como el pastor Miguel Ángel. ¿Cómo que te llamas? No sé si. Pastor Miguel Ángel que está perdiendo la memoria. Entonces, que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que tú verdaderamente eres hijo de tu Padre que está en el cielo. Romanos 8 del 15 al 17. Amén. Y ahora viene lo más jugoso todavía para terminar. ¿Cuánto se ha dado cuenta de que Jesús siempre llamaba al Padre Padre? ¿Sí o no? Yo sé que siempre estás conmigo, Padre. Yo sé que tú, lo que yo digo no lo digo yo, sino el Padre me ha dicho que lo diga. Digan conmigo, Padre. O sea, Abba. ¿Cómo llamaba Jesús al Padre? Abba, papito lindo, papacito. Pero escucha, en la cruz del Calvario, aquí viene la bomba última para terminar. En la cruz del Calvario, los vínculos cambian y los lazos familiares desaparecen. Porque en la cruz del Calvario, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado según las versiones? No le dice Abba. No le dice Abba, le dice Abba. Le dice Elí, que traducido es Dios. ¿Te das cuenta cómo los vínculos familiares desaparecen? Dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué palabra profética y activadora le suelta a Juan el Bautista? ¿Qué palabra? He aquí. ¿Qué quita? Ok, vale. Bien. No se pierdan, por favor. Ok, estamos en el asunto.
¿Cómo se borraban los pecados del pueblo? Ah, bien, estamos alineados. ¿Cómo se limpiaban los pecados del pueblo? ¿Sacrificando qué? Un cordero. ¿Quién sacrificaban a los hijos? En aquel tiempo, ¿quién sacrificaban a los hijos? Las tribus paganas. Las tribus paganas, a sus dioses paganos. ¿Sacrificaban a qué? A los niños. Pero en la cruz no se subió el hijo. Hello. Se subió el cordero. ¿Por qué? Porque para sacrificio se necesitaba ¿qué? ¿Un hijo o un cordero? ¿Y derramó su sangre quién? ¿El hijo o el cordero? ¿Por qué? Porque la Biblia que dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión ni perdón de pecados. ¿Ok? O sea, la Biblia nos dice que Jesús, el Cordero de Dios, cumplió la ley hasta el final. Hasta en la cruz, Él cumplió toda la ley. Entonces, escucha el misterio. En la cruz, Abba, ¿qué significa qué? Padre. En la cruz, Abba no sacrifica al Hijo. En la cruz, Elí, digan conmigo, Dios es el que da como ofrenda ¿a quién? Al cordero. Aleluya. Al cordero. El Padre no mató al Hijo. Elí, fíjate qué tremendo. Elí, ¿quién entraba una vez al año en el tabernáculo para sacrificar al cordero? ¿Quién? Para la limpieza del pueblo. ¿Quién? El sumo sacerdote. Elí, Dios, asume el papel de sumo sacerdote y sacrifica al cordero en la cruz, no al Hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, en la cruz se sube el que desempeñaba el oficio. Es más, los romanos le ponen un cartel aquí. ¿Qué ponía el cartel? Henry, ¿qué significa qué? He aquí que el rey de los judíos, otro oficio, no su identidad. La identidad del Hijo no fue rasgada. El que se sacrificó fue el que ejercía el oficio. ¡Wow! Por eso, si tú lees el libro de Apocalipsis, date cuenta que la identidad no fue rasgada. ¡Qué tremendo! O sea, preserva tu identidad, amado. Aunque tengas que sacrificar tu oficio. Digan amén los que me están entendiendo. Es que yo antes que ser pastor, soy hijo. Y si el día de mañana, Dios no lo quiera, porque a eso he sido llamado, tendría que renunciar a mi oficio o sacrificar mi oficio, sacrifico mi oficio, pero no mi identidad, porque seguiría siendo hijo de Dios. Amén. Cuida tu identidad por encima de todas las cosas, porque es lo que te va a llevar al éxito, no tu oficio. El oficio es la herramienta que como hijo tú vas a usar y el Espíritu Santo te va a respaldar para llegar al éxito. Pero si tú prevaleces en el oficio, no sabiendo quién eres, ¿me estás captando, Darwin? No sabiendo quién eres, tienes todas las papeletas ¿para qué? Para fracasar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Yo soy como hijo que como pastor. ¡Wow! Por eso las bodas son con el hijo o con el cordero. Con el hijo no, con el cordero. Porque lo próximo que viene es el arrebatamiento de la iglesia y luego las bodas del cordero. Es que un hijo no se puede casar con otro hijo. ¿Sí o no? Porque nosotros somos la esposa del cordero, no del hijo. ¿Qué locura es esta? Siendo el cordero y el hijo el mismo, ¿verdad?
Qué tremendo, pero esa es la maravilla del Evangelio, aleluya. Somos la esposa del Cordero, aleluya. Y por eso se cumple la palabra profética de Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, mira ahora bien fuerte a quién. ¿Al Hijo o al Cordero sin mancha, inmolado por amor a la humanidad? Aplauda al Cordero, por favor. Gloria a Dios. Y si tú te vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? Dios y el Cordero. Aleluya, que es el Hijo, pero es el Cordero. Y es el león de la tribu de Judá. Pero está sentado como Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero fue el que se inmoló. El Cordero es la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me da tiempo porque tengo aquí otra perla. Sí, ¿cuánto me dan 5? Levanten la mano los que me dan 5 minutos. Yo 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, vale, hasta las 3 tenemos, vale. Mira, la última perla que te suelto y nos vamos, ¿vale? ¿Cuánto conocen la palabra del Hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Qué hace el Hijo pródigo? Digan conmigo, era hijo, dentro de una casa. ¿Y quién era el dueño de la casa? Los padres. Ok, ¿qué hace el hijo? Pide su herencia. Ok, vale. Escucha. Cuando el hijo pide su herencia, adiós Loli. Escucha, presta atención a esto, porque esto es bueno también. Cuando el hijo pide la herencia, dice que a los pocos días, ¿qué hace con la herencia? No, primero la recoge y sale a la casa. Ok, y se va a una provincia alejada. Bien. Escucha, ¿cuántos son hijos de la casa aquí? O sea, porque están las dos vertientes, hijo de Dios e hijo de una casa. ¿Cuántos son hijos de Betsaida? Nadie dice amén. Ay, qué problema tenemos. ¿No habéis escuchado al pastor Miguel Ángel predicar que llevamos 2 chapas? ¿Qué chapa llevamos, Cefi? ¿Hijo de Dios? ¿Y hijo de qué? De casa Betsaida. Entonces, por eso cuando vas por ahí y te identificas y te congregas en esta congregación, tienes que dar buen testimonio. ¿Sí o no? Como hijo de Dios primero, pero también como hijo de la casa. Así que pregunto, ¿cuántos son hijos de la casa? Bien, aleluya. Ay, qué buena respiro. Bien, entonces, ese hijo, el pródigo, coge la herencia y sale de la casa. Digan conmigo, sale de la cobertura. Sale de la zona de influencia. Y cuando sale de la zona de influencia y sale de la casa, se desubica. Digan conmigo, hijos desubicados. Se desubica. Y cuando un hijo se desubica, escucha, todo hijo desubicado fuera de la casa del padre provoca, escucha bien, provoca pobreza allá donde vaya. Allá donde vaya, porque dice la Biblia que lo desperdició todo malgastándolo y que de repente sobrevino una gran hambre a la ciudad, a la región donde él estaba. Y pregunto yo, así como quien no quiere la cosa, ¿no será por la presencia en esa tierra de un hijo desubicado? ¿Quién provocó? Escúchame, no te me pierdas. ¿Quién provocó la tormenta la noche que Jonás estaba en el barco? ¿Quién fue el motivo de la tormenta? Sí, Dios la provoca, pero ¿por quién? Por un hijo desubicado. Por un hijo fuera de la casa, porque Dios le dijo, vete para allá, y el otro se fue para acá. Dios le dijo aquí, Dios le dijo para allá. Digan conmigo, hijo desubicado. Y la tormenta la provocó, claro, Dios permitió esa tormenta por la presencia de un hijo desubicado dentro de esa barca.
a la cual no le correspondía subirse, porque iba en una dirección contraria. ¡Uy! Entonces los hijos desubicados, donde vayan, provocan pobreza, porque la llevan pegada a los huesos. Pobreza espiritual. Qué fuerte esto, ¿no? Ahora, cuando tú estás bien ubicado y bien plantado, bien establecido en una casa, no debe haber escasez. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, escasez, pobreza, no va a visitarte si tú estás bien ubicado dentro de la casa. Ahora, si te sales fuera de la casa, fuera de la cobertura, y tienes, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, tienes el pie en una casa y el pie en otra casa, aquí recibo una dieta, verás que aquí recibo otra dieta. Y en vez de alimentarte bien, ¿cómo vas creciendo? Como empachado. Empachado. ¿Por mezclar qué? ¿Por mezclar qué? Dos dietas. Y sales empachado. No creces sanamente, creces con problemas estomacales. Por eso cuando uno está entre dos aguas, el estómago le hace. Eso es señal. Mira, si te sales fuera de la casa, fuera de la cobertura, o estás con un pie en una casa y otro pie en otra casa, hermano, te estás metiendo en problemas. Porque mira esto y ya nos vamos. El hijo pródigo, dentro de la casa, recibió la herencia. Fuera de la casa, la desgracia. Dentro de la casa, era prosperado. Fuera de la casa, se empobreció. Dentro de la casa era respetado, era reconocido, era un privilegiado. Fuera de la casa no lo conocía ni su sombra, no lo conocía nadie. Digan amén los que me están entendiendo. Dentro de la casa lo tenía todo. Fuera de la casa se quedó sin nada. En cuanto salió, se desubicó, lo perdió todo y provocó pobreza. Escucha, te digo algo, mira, no lo sé, esto es cosa mía, ¿vale? Esto es la interpretación que yo hago, la puedes recibir o no la recibir, esto es interpretación mía. Estoy seguro que en cuanto el hijo pródigo salió de aquella región, esa región volvió a florecer. Esto ya es cosa mía. Si quieres lo tomas y si no lo dejas, como la lenteja. ¿Vale? No es una herejía, es un pensamiento que me ha venido ahora mismo. Pero para mí, que en cuanto él salió de esa provincia volvió a florecer de nuevo. Cuando él tomó la decisión de ¿qué? De regresar bajo su cobertura paternal. ¡Amén! ¡Aleluya! El único emocionado soy yo, santo. Es que para eso Dios me ha puesto, yo me emociono. Mira, una de las señales cuando está fuera de la casa es escasez. Es que lo pierdes todo. Por tanto, si le damos la vuelta al asuntillo, una de las manifestaciones, Mari, hello, ¿me escuchas, Mari? No te duermas. Esto de las mascarillas engaña mucho ahora, ¿eh? Ya vamos a venir con mascarilla y con la bola hasta aquí. Una de las manifestaciones y de las señales de que tú estás bien ubicado en una casa es que te va bien. Es que las puertas se te abren. Es que las cosas que tú haces te salen bien. Mira, yo no sé aquí, declaro que aquí también, pero yo hablo por lo que conozco en Murcia, la iglesia que Dios me ha puesto al frente para pastorear. Escucha, en la iglesia estamos en crisis, estamos en pandemia. Escucha, están trabajando el 100% de los que están en edad de trabajar. No le ha pillado crisis, no le ha
pillado paro, no le ha pillado nada. Y es más, mira, y otros, por ejemplo, el domingo pasado, una hermana colombiana vino, pastor, vamos a orar, porque mañana lunes tengo la cita en extranjería y estoy muy nerviosa. Necesito que me den los papeles sí o sí. Vamos a orar. Ahora, cuando te den los papeles el lunes, quiero que me llames y me lo digas. Oramos el domingo por la noche. El lunes a la 1 de la tarde me estaba llamando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Me asustó. ¡Ay, perdón! Perdón. Digo, hermana, respira. Venga, cuéntame. Pues, efectivamente, le dieron los papeles, le dieron el libro, le dieron no sé qué, le dieron no sé cuántas, le dieron la cita para la niña. El Señor le abrió las puertas de par en par. Cuando tú estás bien ubicado en una casa, las puertas se te abren, amado. Entonces, una de las señales de que las personas están bien plantadas y edificadas en una casa, precisamente eso, que tienen prosperidad en su vida. Y prosperidad no significa tener dinero. Prosperidad significa que no nos falte de nada. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que el Señor les bendiga esta mañana en el nombre de Jesús. Ponte de pie. ¿Podemos dar un aplauso? Quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Y hasta el toque de queda a las 10. No podéis dar una vueltita. Aunque empieza todo cerrado, ¿no? Todavía. Es verdad. Padre, gracias. Oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición, Señor, de disfrutar esta mañana, papá, de tu palabra, de poder alabarte, adorarte como familia, como cuerpo, como iglesia. Espero que esa palabra tuya, Señor, haya caído en buena tierra, Señor, y vaya produciendo ya ese fruto, ese anhelo, Señor, Señor, esos resultados, Señor, para los cuales tú envías esa palabra, Señor. Así que en el nombre de Jesús, esta palabra tuya no va a volver a ti vacía en esta mañana. Gracias, mi Dios, por esa palabra tuya, por ese mensaje. Gracias por edificarnos en esta mañana. Gracias por usarnos y gracias por bendecirnos. Salimos de este lugar, sí, mas no salimos de tu presencia, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y eso lo tenemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu lo tenemos atesorado. Gracias, mi Dios, papá. Amamos en esta mañana. Abba, Padre. Abba, papito lindo. Abba, papá. Te amamos y te damos gracias porque sabemos que siempre vas a estar allí para protegernos y guardarnos en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos todos.